Hay una pregunta que me ha surgido mucho en mis videos y es que muchas personas me han tildado de que yo soy socialista, que me inclino al ámbito político socialista. Por esa razón decidí hacer una investigación si Jesús era capitalista o era socialista. En la Biblia tenemos la respuesta, gracias a Dios, a todas estas interrogantes. Y la pregunta surgió por el video que coloqué acerca de lo que le pasó al presidente Nicolás Maduro en Venezuela, cuando Estados Unidos, por supuesto, actuó y lo sacó del país y lo llevó a un tribunal en Nueva York a ser juzgado. ¿Ok? Yo coloqué un video anterior a este que hablo acerca de mi punto de vista de cómo un cristiano tiene que reaccionar ante estas situaciones dramáticamente políticas, hasta ante estas situaciones donde hay enfrentamiento entre dos países. En ese video yo explico cuál es la posición política de un cristiano. Entonces, debido a ese video han surgido muchísimas preguntas para mí y muchísimos comentarios que muchos de ustedes, de las personas que me han comentado, me han tildado de que yo soy un socialista y que me inclino hacia un lado del chavismo. Entonces, producto de estas cosas, yo quiero hacer un video para indagar acerca de la vida del maestro de los maestros, del rey de reyes, que es Jesús de Nazaret. ¿Era Jesús socialista o era capitalista? Yo tengo que investigar la vida de Jesús para ver si Jesús era socialista o capitalista. Número uno, en los tiempos de Jesús no existía ni el socialismo ni existía el capitalismo, porque el socialismo fue impuesto por Carlos Marx muchos años después de la muerte de Jesús, ¿ok? Entonces, estamos hablando de que ni el socialismo ni el capitalismo existían en los tiempos de Jesús. Sin embargo, sí existían algunas tendencias que nos pueden hacer ver qué inclinación tenía Jesús, si era más socialista o era más capitalista. Todos sabemos qué es el socialismo. El socialismo es la repartición supuestamente de todos los bienes común. Y el capitalismo, por supuesto, es el capital. Es hacer rico al que está más rico. Eso es el capitalismo. Ahora, ¿Jesús era socialista o era capitalista? En la historia del joven rico, Jesús pareciera que fuera socialista, porque estaba preguntándole a Jesús, ¿qué más tengo que hacer para obtener la vida eterna? A lo que Jesús le responde, solamente una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tiene y darle el dinero a los pobres y ven y sígueme. Entonces tenemos aquí un punto de vista totalmente socialista acerca de Jesús, mandándole a una persona rica, poderosa, a vender todo lo que tenía, darle toda su fortuna a los pobres y que lo siguiera. Esto nos revela de que bajo ese punto de vista de la historia del joven rico que está en el libro de Lucas, nos muestra de que Jesús era totalmente socialista. Pero no sé si ustedes se acuerdan de la historia del buen samaritano. La historia del buen samaritano nos muestra de que Jesús también es socialista, porque hay una persona que es dejada en el medio de la nada producto de un asalto que le hicieron. Pasó uno, pasó el otro y pasó un samaritano que lo vio y lo ayudó. Lo llevó a un lugar, ¿verdad? Y el samaritano, dice la historia del buen samaritano, que le pagó todo la parte médica, incluso dejó dinero adicional en el hotel para que fuera atendido de manera correcta. Y le dijo, si hace falta más, yo doy más para que este buen hombre salga de este problema que ha tenido. Entonces aquí nos muestra este punto de vista acerca de Jesús, y más cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres, nos muestra el lado socialista de Jesús. Sin embargo, no es todo lo que tengo que decir con respecto a esto. Vemos la parábola de los talentos. La parábola de los talentos es una parábola increíble que nos muestra el lado capitalista fuerte de Jesús. Porque Jesús dice allí claramente en la parábola de los talentos, Mateo capítulo 25, dice claramente que Él va a quitarle al que no tiene aún lo que tiene para dárselo al que tiene más. Entonces es algo totalmente, yo diría, el capitalismo extremo. Quitarle las cosas, poquitas cosas que tienen los pobres para dárselo a los ricos. Eso es la historia o la parábola de los talentos. Una persona que no hizo nada con sus talentos, dice Jesús, ¿no hiciste nada? Ok. Porque al que tiene le será dado más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, dice Jesús en la parábola de los talentos. Entonces, ese es el lado capitalista. Dad al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces está hablando de que den dinero al sistema que estaba gobernando en ese momento, que era el gobierno del César. Entonces, esta es otra historia que nos muestra de que Jesús era capitalista. También tenemos la parábola o la historia del mayordomo infiel.
todos la conocemos, la puedes leer en la Biblia, muestra el lado positivo de saber administrar el dinero, de qué hacer con las riquezas injustas. Este hombre, producto de el dinero que tenía, empezó a comprar amistades, empezó a dar algunas indulgencias, de tal manera que pensando que como él era un mayordomo injusto, lo iban a votar o lo iban a hacer a renunciar de su trabajo, y estaba pensando en que si él hacía algunas indulgencias, esas personas iban a tener compasión con él y lo iban a contratar en otro trabajo. Entonces aquí vemos el lado capitalista de Jesús. En conclusión, la Biblia no muestra en ninguna parte ni que Jesús haya sido capitalista o haya sido socialista. Ni el capitalismo ni el socialismo están en la Biblia como una doctrina que nosotros debemos de seguir. Y fíjense que en el video donde yo hablo acerca de lo que le aconteció a Venezuela el 3 de enero, yo lo hablo con el corazón en la mano, con el corazón y con lo que dice la Biblia. La Biblia no me manda a mí a inclinarme en ningún partido político. La Biblia me envía a ser un pacificador, un ente de paz. Yo tengo que ser un pacificador. Si hay personas que no ponen el ejemplo de pacificadores, eso no quiere decir que yo tenga que no seguir la instrucción que me da Jesús. Entonces, en pocas palabras y en conclusión, Jesús no es ni capitalista ni socialista, porque el objetivo del evangelio de Jesús fue dar la palabra de Dios, es predicar la gran comisión. Eso debe ser nuestro objetivo como personas cristianas. Como personas, como pastores cristianos, nuestro objetivo debe ser predicar las buenas nuevas de salvación. Esa es nuestra inclinación, hacer lo que dice la Biblia, solo la Escritura, solo la fe, como decía Martín Lutero.